Muy bien, bueno, pues estamos, como decíamos, con la obra de Krishnamurti, A los pies del maestro. Importante que nos demos cuenta, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones también, que cuando hablamos del maestro no se está hablando de una persona, ni de una personalidad. Se está hablando de la enseñanza, de la transmisión de la enseñanza, de esa proyección que hace la jerarquía, que no tiene cuerpo físico, a través del cual poder mostrarnos el camino de vuelta a casa, el camino de evolución y por lo tanto de integración en los reinos superiores, y que se sirven de las personalidades humanas para poder hacer ese trabajo. Pero el maestro no es la personalidad, el maestro es el que usa esa personalidad para ofrecer la enseñanza. Y eso es algo que a veces confundimos, incluso en una parte de lo que hoy vamos a leer puede inducirnos a cometer ese error que es muy común entre las personas que no tienen suficientemente clara la idea del maestro, la maestría, la enseñanza, etcétera, sí, y que pues lleva desgraciadamente muchas veces a apartarnos del camino, a perder el sendero, a incluso volvernos en contra de. Sí, lamentablemente. Entonces, bueno, quería hacer este pequeño hincapié porque considero que es importante que sepamos bien claramente de qué estamos hablando y dónde se ubica todo esto, ¿sí? Estábamos hablando del discernimiento. El discernimiento en la enseñanza del maestro no es otra cosa más que la capacidad o el poder de diferenciar lo que soy y lo que tengo. Lo que soy como alma, como conciencia, como chispa divina, como espíritu, ¿sí? Y lo que tengo, que es los recursos que la naturaleza, la materia, me ha dado para poder seguir haciendo mi viaje de vuelta a casa. Mi personalidad, mis emociones, mis pensamientos, incluso mi cuerpo físico, que tendrá ciertas capacidades, ciertas limitaciones, que me pasará factura cuando no lo trato bien, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa mi factura en el cuerpo físico? ¿No? Últimamente me está pasando hasta con IVA. Lo de hacer caso a la tercera es lo que tiene. Bueno, vamos a ver entonces qué nos sigue diciendo Krishnamurti acerca del discernimiento. Cuando os convertís en discípulos de maestro, siempre podéis poner a prueba la sinceridad de vuestro pensamiento comparándolo con el suyo. ¿A qué se refiere cuando habla de la sinceridad del pensamiento? ¿Cuándo decimos que alguien es sincero? Cuando dice las cosas tal y como son, ¿no? Y nuestra mente, nuestros pensamientos nos dicen las cosas tal y como son. No, ¿qué nos dice nuestra mente? Nos dicen las cosas muy coloreadas, ¿no? Muy contaminadas por, sobre todo, la emotividad. También la educación, la cultura, la religión, la familia, la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, el pensamiento que normalmente se mueve por nuestra mente no es un pensamiento sincero. Es un pensamiento interesado, coloreado, contaminado, pervertido, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? En el sentido de que no es un pensamiento... Es una verdad con matices. Sí, o sea, cualquier cosa. Los tuyos. No existe verdad con matices. No O es verdad o no es verdadero. No es verdadero. Por eso, Pues mentira. Bien, pues poner a prueba la sinceridad de nuestro pensamiento comparándolo con el del maestro. Porque el discípulo es uno con su maestro y solo necesita integrar su pensamiento con el pensamiento del maestro para ver enseguida si concuerda. Si no es así, es que es un pensamiento malo. Y el discípulo lo cambia al instante, porque el pensamiento del maestro es perfecto, porque él lo sabe todo. Vuelvo a insistir en lo que os planteaba antes. El maestro no es una personalidad o un individuo a través del cual la enseñanza se proyecta, ¿sí? Cuando habla de maestro y discípulo, hace referencia a esa conexión que se establece
el alma, que es el espíritu individual, con el espíritu universal, o con Dios, o como le queramos llamar. Esa conexión casi siempre se da a través de alguien. Es alguien que, de alguna manera, hombre, eres tú quien tiene que hacer el trabajo y quien tiene que alimentar esa conexión y que tiene que ir reforzándolo e ir caminando hacia esa meta, hacia ese objetivo. Pero es gracias a la intervención de alguien que eso ocurre. Y a ese le llamamos el maestro en el mundo. El que te ha enseñado el camino, el que te ha llevado de la oscuridad, de la confusión, de la duda, del no saber nada, a empezar a saber, a empezar a darte cuenta, a empezar a tener luz, conciencia con la que ver y comprender las cosas, ¿sí? Pero no confundáis, insisto, a la persona que ha hecho posible eso, a lo que es el maestro con mayúsculas, ¿sí? Que no es otro que el espíritu universal. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo, pero pueden ayudarse mucho parándose a menudo a pensar. Y esto sí que es un ejercicio muy importante, una práctica muy importante, especialmente en los momentos difíciles de la vida, en los momentos complicados, cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, cómo obrar, qué pasos seguir, etcétera, ¿sí? ¿O solo yo he tenido dudas en esta vida? No. Pero no entre si hoy preparo macarrones o preparo lentejas. Alguna duda más trascendente habréis tenido en la vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ¿qué hay que hacer ante la duda? No exactamente. Si es que siempre estoy pensando lo mismo, hombre. Puede ayudarse mucho parándose a menudo a pensar lo siguiente: ¿qué pensaría el maestro sobre esto? ¿Qué diría o qué haría el maestro en estas circunstancias? Porque nunca debéis hacer, decir o pensar lo que no podáis imaginar al maestro haciéndolo, diciéndolo o pensándolo. Hablando, también debéis ser verídicos, exactos y sin exageraciones. No atribuyáis nunca intenciones a otro. Solo su maestro conoce sus pensamientos y esa persona puede estar actuando por razones de las que no tenéis idea. Si oís contar una historia contra alguien, no la repitáis, porque puede que no sea verdad, y aunque lo fuese, es más caritativo callar. Antes de hablar, pensadlo bien, no sea que incurráis en inexactitudes. ¿Cuánta palabra, no digo ya gratuita u ociosa, sino incluso no verídica, exagerada, tergiversada o incluso malintencionadamente cambiada para hacer daño, ¿no? Sed sinceros en vuestros actos, jamás pretendáis ser distintos de lo que sois, porque toda vanidad es un obstáculo para la luz pura de la verdad que debería brillar a través vuestro, como irradia la luz del sol a través de un diáfano cristal. Fijaros que estaba hablando al principio del pensamiento, después de la palabra y ahora de la acción. Pensamiento, palabra y obra, ¿no? La cual seguro que nos recuerda alguna otra cosa. Debéis discernir entre el egoísmo y la generosidad, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas y cuando pensáis que finalmente habéis acabado con él en una de ellas, resurge en otra, tan potente como siempre. Pero poco a poco estaréis tan imbuidos del pensamiento de ayudar a los demás que no quedará espacio ni tiempo para ningún otro pensamiento sobre vosotros mismos. A ver, esto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Evidentemente la egoicidad, el ego, siempre tratará de filtrarse, de suplantar nuestras verdaderas buenas intenciones, ¿sí? Uno de los trabajos más importantes que cualquier
estudiante sincero, cualquier discípulo, debería de involucrarse en desarrollar es lo que tantas veces hemos hablado aquí, el desenmascaramiento del ego. El desenmascaramiento del ego. ¿Qué significa eso? Que tienes que conocer, y muy bien además, cómo se las gasta tu ego, cómo se infiltra, usurpa el sitio y se coloca donde tú crees que es la parte buena o lo mejor de ti, y no deja de ser algo egoico, puro ego, camuflado, pero sigue siendo puro ego. Y esa egoicidad no es fácil, ni muchísimo menos, de sustituirla, de cambiarla, como bien dice aquí, por la actitud de ayudar a los demás, del servicio a la humanidad. El servicio, que alguien diría que es el vicio de ser por mayúsculas, el servicio, ser capaz de ser útil, no es nada fácil. No es nada fácil, porque la mayor parte de las veces, incluso cuando pensamos que estamos ayudando a alguien, como veremos aquí un poco más adelante, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Estamos siendo, por lo tanto, egoicos. No es tanto lo que hacemos por los demás, sino por nosotros mismos la mayoría de las veces. Y eso es porque, una vez más, el ego usurpa, se infiltra y coge el sitio que debería ocupar el alma, el ser, el alma. Siempre recompensa, claro. Esperando siempre la Sí, recompensa. siempre buscando algo a cambio, ¿sí? Siempre buscando algo a cambio. La única manera de que la actitud de servicio, la actitud de servir a los demás vaya surgiendo es única y exclusivamente a través de un larguísimo proceso en el que, como nuestro maestro Madhava nos ha enseñado muchas veces, necesitamos ir recorriendo el sendero, es decir, el proceso de autoconocimiento, y ahí lo importante que es el desenmascaramiento del ego, ¿sí? Y para poder recorrer ese sendero, que es el sendero del autoconocimiento, como digo, necesitamos usar las herramientas de trabajo, que son las técnicas, en este caso, como estamos en una escuela de yoga además, pues de yoga. Haciendo el trabajo pertinente con esas herramientas de trabajo, que son las técnicas, para que pueda nuestra conciencia ir abriéndose paso, ir recorriendo ese sendero y llegando a ser capaz de servir, de ser útil, de darse a los demás, sin que el ego usurpe ese lugar. Eso no es nada fácil, no se hace con la intención. Hay que currar, y mucho además, durante años. Y para la mayoría, o para muchas personas, ni siquiera en una vida les da para cambiar su egoicidad por la actitud de servir. No basta con la intención, hay que trabajárselo, hay que construir eso. Y es con las herramientas de trabajo, de la disciplina que sea. Como estamos en una escuela de yoga, pues hablaremos de las técnicas de yoga, que son las que más conocemos, por lo menos aquí. Debéis discernir entre el egoísmo y la generosidad, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas, y cuando pensáis que finalmente habéis acabado con él, con el egoísmo en una de ellas, resurge en otra tan potente como siempre. También debéis distinguir en otro sentido, aprender a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo de lo malas que pueden parecer en su exterior. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ellos, esto es, la vida divina. Enseñadles cómo despertarla en ellos, enseñadles cómo invocarla. Así rescataréis a vuestros hermanos del mal. ¿Qué es esto de reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? A ver, los que venís a clase de yoga. Eso es bhavana, la conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres. Todo es uno, todo es Brahman, todo es Dios.
Y está la presencia de lo divino hasta en los seres que desde nuestra personalidad, desde nuestra egoicidad, más nos pueden repugnar o más rechazo podemos sentir. Una cosa es que una forma no nos resulte agradable y que nuestra personalidad genere cierto rechazo de esa forma, ¿sí? Pero si somos capaces ahí de ver lo que realmente sostiene en existencia esa forma que no nos resulta tan agradable, pero que hay algo que está sosteniendo esa forma, es lo mismo que me está sosteniendo a mí y que está sosteniendo todo cuanto existe, y por lo tanto todos somos uno. Pero claro, para eso, volviendo a lo que decíamos antes, hay que trabajar, mover la conciencia cada vez más a una comprensión más clara, a una idea más de la totalidad que no de nuestra pequeña visión sesgada de lo que me gusta y de lo que no me gusta, de lo que me parece simpático y lo que me produce antipatía, ¿sí? Solo así podemos ver, hasta incluso en los seres más aborrecibles, la presencia divina. Una cosa es lo que esos seres puedan manifestar, que puede que su personalidad no les dé para más. Puede que no les dé para más, porque han tenido que pasar pues por lo que sea que hayan pasado en sus vidas, ¿sí? Y otra cosa es que lo que está sosteniendo en existencia ese ser que nos parece tan aborrecible sea lo mismo que me sostiene a mí, la energía divina, Dios. Claro, es difícil ver a Dios en un violador, en un asesino, en un terrorista, ¿no? En una rata. ¡Ah, qué asco! Pues es igual de divino que tú, solamente que lo manifiesta de forma diferente, ¿sí? Y puede que esa manifestación de lo divino nos cause rechazo, repugnancia, aversión, ¿sí? Pero es igual de divino que tú, eso que tanto asco te da, o que tanto rechazas, o incluso que persigues y que lo maltratas, ¿sí? Pues esa es la capacidad de Bhavana, que debería ser nuestra referencia fundamental en el trabajo. Todo lo que hacemos en nuestra disciplina, sea cual sea la que llevemos a cabo para que todo esto se vaya desarrollando, hacia donde tenemos que llevar esa disciplina, ese trabajo, es a tener cada vez más esa conciencia de unidad, esa conciencia de lo divino en todo cuanto existe, ¿sí? Ya se encarga bien nuestra mente analítica de crear una percepción ficticia, engañosa, que es la de la separatividad. Hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, viejos, simpáticos, antipáticos, ¿sí? Eso se encarga la mente analítica, la mente separativa. Pero claro, ¿eso a dónde nos lleva? ¿Cuál es la consecuencia de la separatividad? El conflicto, el sufrimiento, el enfrentamiento. ¿Y la consecuencia de la unidad? El amor. El amor universal, el amor incondicional. Sin amor incondicional no puede haber unidad. Y en la separatividad tampoco puede haber amor. Puede haber querer, puede haber posesividad, puede haber intención de que esto es mío, ¿sí? O esto, como no me gusta, ni te acerques. Las consecuencias o la forma de funcionar de la separatividad es esa. La forma de funcionar de la unidad es la empatía, la identidad. Tú y yo somos lo mismo. No puedo hacerte daño porque me estaría haciendo daño a mí mismo, etcétera, ¿sí? Esa sería la consecuencia. Hacia ahí es hacia donde tenemos que ir, evidentemente, tratando de alejarnos lo más posible de la separatividad, de la egoicidad, de la posesividad. Ese es el trabajo, o esa es la dirección que tiene que llevar el trabajo. Luego cada uno, evidentemente, con sus herramientas de trabajo, pues hará el trabajo que pueda hacer. El trabajo que pueda hacer. Bien, estábamos hablando del discernimiento hasta este momento, y ahora empieza con otra de las características que el discípulo, el que va caminando en el sendero evolutivo, tiene que ir
desarrollando, que es la carencia de deseos. ¿Es fácil o es difícil desarrollar la carencia de deseos? Pues es fácil, hombre, es fácil. ¿Cómo va a ser difícil esto? Esto está chupado. Solo tenemos que ver cómo se generan los deseos, intervenir en ese mecanismo y clac, anularlo, darle al interruptor, clac, y ya está, se acabó. Si fuera tan fácil, ¿no? Eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo ahora acerca de la separatividad y de la unidad, ¿no? Desde la separatividad, cuando yo veo que otro tiene algo que yo no tengo y lo quiero, ¿qué surge? Ya está el deseo, ya está el mecanismo estirando el brazo. Ya está estirando el brazo, sí, para conseguir aquello, a veces incluso de maneras poco ortodoxas, ¿no? Engañando, robando, con violencia, a ver si le engaño y a ver si el truque que hago es más ventajoso para mí. ¡Ah! Que soy más listo que él o que ella, ¿no? ¿No quiere todo el mundo eso? Vas al mercado a comprar zapatillas para casa, a ver si en lugar de por 5 euros me los llevo por 2, ¿no? Porque soy más listillo que es que está regateando. Claro, que vende tal, si supiera que solo me ha costado medio euro, ¿no? Yo por si acaso le voy a pedir 5, pero o no se suele hacer así. Esa es la consecuencia, como decíamos antes, de la separatividad, de la egoicidad, de la posesividad, etcétera, ¿sí? Claro, si vamos desarrollando, como decíamos antes, la conciencia de la unidad, si voy viendo que tú y yo somos uno, que lo que tienes tú lo tengo también yo, ¿qué voy a querer de ti? Si ya lo tengo yo. Con mucho lo que voy a pretender va a ser que los dos juntemos cosas y así pues hagamos mejor todo. Eso se llama compartir. Pero ya no es lo que estábamos diciendo antes. En la unidad hay otra cosa. Ya no es el deseo de. Pueden surgir, eso sí, lo que llamamos el anhelo, que es la expresión, en este caso, no del juego emocional y de la egoicidad, por lo tanto, y de la posesividad, sino la expresión del alma, la expresión del aspecto espiritual del ser humano como voluntad, ¿no? Como la fuerza que te lleva a la realización, a la meta, a la evolución, a cumplir con tu deber, a completar el proceso evolutivo, a cumplir con el Dharma que se dice, ¿no? Pero ahí ya no hay deseo, no hay posesividad. No haces esto porque lo quieres hacer, porque con eso vas a ganar no sé qué, sino lo haces porque es justo y necesario, porque es lo que tienes que hacer, porque es tu deber. El otro día decíamos, ¿no?, en una de las clases, ¿tú por qué meditas? Ah, pues porque así me relajo mucho. O como decían el otro día en el periódico, ¿no?, porque baja el colesterol. Digo, bien, ¿no? ¿Por qué meditas? ¿Por qué hay que sentarse a meditar? A ver, Loli, ¿por qué hay que sentarse a meditar? Que eso lo dijimos en tu clase. Porque es nuestro deber. Es lo que tenemos que hacer. Como seres humanos, nuestro deber es alcanzar la plenitud. Ese es nuestro deber. Y ese deber lo cumpliremos cuando alcancemos el estado de conciencia que llamamos meditación. Por lo tanto, hay que meditar. Si solo somos personitas, podemos tener otros deberes. Sacar a la familia adelante, buscarte un buen trabajo, comprarte una casa, un coche, irte de vacaciones, irte de crucero, ¿no? Si tu percepción de tu existencia se limita a eso, esos son los deberes que tienes. Ahora, si tu percepción, si tu idea de ti mismo ha llegado a concebirte como ser humano, tu deber es alcanzar la plenitud. Alcanzar ese estado de conciencia al que llamamos el estado de meditación, el estado de la unidad con todo cuanto existe. Y para eso hay que meditar.
Así que hay que meditar para cumplir con el deber, no para que baje el colesterol. Que luego baje el colesterol, estupendo. Pues ya sabéis, a cumplir con el deber. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice de la carencia de deseos Krishnamurti. Hay muchas personas para quienes la cualidad de la carencia de deseos es difícil. Hay muchas personas. Se os hace difícil lo de la carencia de deseos. Acabo de explicaros cómo quitaros los deseos. Así que, ya está. Debería decir que al revés, que hay pocas que tienen eso. Sí. Porque sienten que ellos son sus deseos, que si prescinden de sus preferencias y sus aversiones no quedará ningún yo. Eso es algo que lamentablemente ocurre muchas veces, ¿no? Se ha llevado la emotividad, el juego emocional y su consecuencia más directa, que es el deseo y la aversión, a la máxima expresión del ser humano, cuando no lo es, vamos, ni de lejos. Ni de lejos, ni de lejos. ¿Cómo puede ser la máxima expresión del ser humano? Algo que hasta un perro puede tener. Hasta las plantas tienen. ¿Cómo puede ser eso la máxima expresión de un ser humano? No puede ser. ¿O no aspiras a ser algo más que una planta? Ah, bueno, sí, como tienes patas puedes moverte de aquí para allá, ¿no? Pero tu vida es como una planta, ¿no? Allí donde hay luz, allí se estira, ¿no? Allí donde hay lo que quiere o lo que le gusta, allí es a donde vas, ¿no? ¿Es así tu vida? La vida de muchas personas, sí. Personas cuyo único horizonte es la personalidad, por lo tanto, no es mucho más allá que una planta o un animalito un poco más sofisticado, eso sí, un poquito más complejo. Seguramente se complicará mucho más la vida que un animalito, eso sí. Pero su aspiración y su perspectiva, su horizonte no va mucho más allá de lo que es capaz de hacer un bichillo de estos, ¿sí? Por lo tanto, la emotividad no es, por lo menos de un ser humano, no es su máxima expresión. Es algo que le acompaña en el camino, en el sendero, en su recorrido hacia la meta, ¿no? Es algo que tiene que aprender a manejar y a servirse de él, de la emotividad de ella, ¿no? Para seguir hacia adelante en su camino, en lugar de complicarse enormemente la vida, que es lo que a la mayoría de las personas nos ocurre cuando estamos ahí con las emociones subidas de tono. ¿O no? ¿No se os suben de tono las emociones? ¿No? Depende de quién se ponga delante, ¿no? Pero estos son solo los que no han visto al Maestro. A la luz de su sagrada presencia todos los deseos mueren, excepto el deseo de ser como Él. Sin embargo, antes de que tengáis la felicidad de encontrar frente a frente con Él, podéis lograr, si queréis, la carencia de deseos. Acordaros, estamos hablando del Maestro no como un individuo, no como una persona o una personalidad, sino el canal a través del cual la enseñanza nos llega, ¿eh? En este caso sería la meta a alcanzar. Es decir, la meta a alcanzar es ese estado de divinidad que se da cuando has completado tu proceso evolutivo como ser humano. Por lo tanto, tu conciencia ha alcanzado el mayor grado de expansión que como ser humano puedes alcanzar. Esa es nuestra meta y ahí es donde está el Maestro. Y ese es, como mucho, nuestro objetivo, nuestro anhelo, que no deseo. El deseo corresponde a la personalidad, insisto, a la bichería. El anhelo corresponde al alma, que es el que tiene que convertirnos en seres divinos, que es lo que ya somos, pero no nos enteramos. El discernimiento ya os ha mostrado que las cosas que más desean los hombres, como la riqueza y el poder, no vale la pena poseerlas. Cuando esto se siente realmente así y no son meras palabras, todo deseo por ellas cesa. Hasta aquí todo es sencillo. Solo se precisa que lo comprendáis. Pero hay algunos
que abandonan la persecución de los objetivos terrenales solo para ganar el cielo o alcanzar la liberación personal de los renacimientos. No debéis caer en este error. Si os habéis olvidado del yo por completo, no podéis estar pensando en cuándo se liberará ese yo o en qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objetivo. Y hasta que no os hayáis liberado de él, el deseo, no seréis completamente libres para dedicaros al trabajo del maestro. Es decir, incluso el deseo de liberación, el deseo de realización, es egoico. Claro. A ver. Hay que tenerlo. Mientras no seamos capaces de funcionar desde el alma, desde la conciencia, y que desde ahí surja el anhelo y la fuerza de voluntad necesaria para ir hacia la meta, tendremos que ir con lo que tenemos. Si lo que tenemos son los deseos, pues benditos sean los deseos que nos van llevando poco a poco, aunque sea egoicamente, hacia la meta. Ya llegará el momento, si sigues trabajando adecuadamente, si sigues haciendo tu proceso honesta, sincera, humildemente, llegará el momento en el que esa fuerza del deseo que te ha ido llevando a lo largo de la vida para conseguir los objetivos que sean, a veces muy terrenales y otras veces más elevados, se transformará en anhelo, porque cada vez cuanto más te vas acercando hacia la meta, cuanta más conciencia haya, más intensamente se expresará el alma y menos el ego. Y por lo tanto esa transformación irá sustituyendo los deseos por el anhelo. Lo que no podemos es pensar ahora que somos poco más que animalitos, un poco más sofisticados si acaso, que vamos a expresarnos desde el alma y que es nuestro anhelo el que nos lleva al cielo, ni tampoco que como reconozco que eso no es así y lo que funciona en mí son los deseos, como los deseos son malos, pues no voy a desear, entonces no voy a hacer nada y aquí me quedo apalancado. Ni una cosa ni la otra. Haz lo que tienes que hacer, como sea que puedas hacerlo. Ten claro a dónde tiene que llevarte todo eso y haz que eso que tiene que surgir vaya surgiendo en ti. Pero muévete, haz, aunque sea egoicamente las cosas. Ya llegará el momento en el que la egoicidad vaya decreciendo, vaya desapareciendo y eso sea sustituido por el anhelo. Mientras tanto, pues haz como puedas hacer. Es preferible que te eches al agua y salves a alguien que esté ahogándose, aunque sea para salir en los periódicos, que digas, no, como eso es egoísta, no quiero salir en el periódico, así que no le voy a salvar. ¿Cómo lo veis? Mejor hacer, aunque sea egoístamente, ¿no? En ese momento no piensas que te van a sacar en el periódico. Pues deberías pensar. Deberías pensar antes de hacer las cosas. Lo primero que tienes que pensar es, ¿sé nadar para echarme al agua? ¿Para poderle salvar? ¿Ves? Porque hay mucha gente que no piensa, se tira al agua y luego hay dos que se están ahogando. Hay que pensar, ¿vale? Hay que pensar. Hay que pensar, hombre. Siempre hay que pensar. La acción siempre antes que la inacción, ¿no? Sí, sí, salvo que tengas bien claro que es mejor no hacer. Pero para eso hay que tenerlo bien claro. Ante la duda, actúa. Aunque sea, aprenderás del resultado de la acción. Mal nunca sale. Lo único que ocurre es que te lleva a otro sitio distinto al que habías pensado. O al que tú querías, o al que te habías propuesto. Pero de eso también aprendes. Afortunadamente. Afortunadamente. ¿Verdad? Como hay un anuncio por ahí que sale un tío diciendo, que le preguntan, ¿has cometido errores? Y digo, sí, muchos. Y pienso seguir cometiéndolos. ¿No? En el sentido que no se rinde, por haberse equivocado, no se rinde. Seguiré haciendo cosas, me equivocaré, bueno, pues seguiré aprendiendo de las equivocaciones también. ¿Sí? La inacción es muy
muy poco recomendable. A veces sí es preferible, pero muy pocas veces es preferible la inacción, ¿no? Bien. Cuando todos los deseos del yo hayan desaparecido, todavía puede quedar el deseo de ver el resultado de vuestro trabajo. Si ayudáis a alguien, queréis ver hasta qué punto le habéis ayudado. Incluso, tal vez queráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto sigue siendo deseo y además necesidad de confiar. Cuando derramáis vuestra fuerza para ayudar, tiene que haber un resultado, tanto si podéis verlo como si no. Si conocéis la ley, sabéis que esto debe ser así. ¿A qué ley hace referencia? El karma. A la ley del karma. Acción, reacción. Si tú haces algo, hay un resultado. Ahora bien, ¿con qué actitud haces lo que estás haciendo? ¿Estás esperando resultado? Porque el resultado habrá. Puede ser incluso favorable o no. O incluso hasta desfavorable. Pero, ¿qué estás esperando a cambio de eso? Esa es siempre la cuestión. E insisto, no es para que, como nuestra acción tiene que ser inegoísta y no tenemos que esperar nada a cambio, voy a hacerlo así. Mira, no te autoengañes, aunque es la tendencia más habitual. Haz las cosas con el interés que tengas, porque ahora estás en el interés, estás en el ego, estás en la personalidad. Y sigue trabajando para que eso vaya cambiando. Pero sigue haciendo las cosas, aunque sea por interés. Y sé honesto, sé sincero. Y admite que sí, que te gustaría, que te agradezcan, que te gustaría que lo que haces sirva para algo, que los demás se acuerden de ti, etcétera. Es una persona. Es un ser humano. Envuelto aquí en esta personalidad que necesita también sus mimos, sus medallitas, su reconocimiento. Claro. Ya llegará el momento en el que no te haga ninguna falta. Y que incluso si te reconoce... Con los años eso va desapareciendo. Bueno, depende. Hay algunos que no sepan que cumplen años. Sí, estamos trabajando. Sí, con los años desaparece. Depende. Ojalá si con los años fuéramos más sabios, nos diéramos más cuenta de las cosas y esperaras menos de todo, ¿no? Pero hay personalidades que por muchos años que tengan siguen siendo tremendamente egoístas, egocéntricas y ególatras. Eso porque, yo hablo en mi caso. eso es porque antes han trabajado un poco en ello. Bueno, cada uno está donde está, evidentemente, y si en tu vida la egoicidad campa a sus anchas, pues hombre, tienes que actuar desde ahí, tienes que funcionar desde ahí, evidentemente, sabiendo que ese no es el ideal y que tu trabajo tiene que llevarte a otra cosa, pero donde estás es ahí. Y desde el reconocimiento de que eso es lo que hay en ti, sigue currando, sigue trabajando, sigue aprendiendo, sigue desarrollando conciencia, y lo que sobre, cuando la conciencia se va expandiendo, cuando el alma cada vez va cogiendo más la rienda de tu vida, aquello que no es necesario, que es la egoicidad, que es la posesividad, va cayendo por la ley universal de la ley de necesidad. Todo lo que existe porque es necesario. Cuando algo ya no es necesario, desaparece. Si tú has aprendido y has hecho posible que tu vida funcione por anhelo, por voluntad, como expresión del alma, ya no necesitas el deseo para moverte. Ya haces lo que tienes que hacer, queriéndolo hacer y sin esperar nada a cambio, sin estar pendiente de los resultados. ¿Sí? En la medida en que eso se desarrolle, el deseo irá perdiendo importancia, trascendencia, peso específico en tu vida, dominando tu vida, etcétera. Pero una cosa con respecto a la otra. No puedes quitar una cosa sin haber construido la otra. No puede ser. No es. Una cosa va en consecuencia con la otra. ¿Sí? No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿No?
Y muchas veces, ¿no? Como aquí estábamos diciendo, ¿no? Hacemos cosas por los demás, pero en realidad las estamos haciendo por nosotros mismos. Estamos ganándonos nuestra parcelita de cielo, ¿no? Haciendo cosas por los demás. ¿Eso cómo es? Eso pasa mucho. Ah, sí. Oh, vaya si pasa. Bueno, la mayor parte del tiempo. Mira qué bueno soy. Mira qué bueno soy. Que lo hago todo por los demás. ¿A qué os suena esto? Con todo lo que he hecho yo por ti. ¿A qué os suena eso? ¿Eh? ¿A qué suena? ¿A qué suena? A la luz de este conocimiento, ¿a qué suena ahí? ¿Eh? A puro ego. A puro ego. Claro, la persona no se da cuenta de su egoicidad. Estará pensando que lo ha hecho todo por los hijos, o todo por la empresa, o todo por el marido, o lo que sea. Pero es mentira. Es un autoengaño, como muchísimos que llevamos a cuestas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, eso ahí afuera es muy normal, ¿vale? Es pan de cada día, es lo más habitual. Pero hombre, aquí, los que estamos estudiando, tratando de aprender, tratando de darnos cuenta, tratando de hacer que nuestra vida funcione de una manera, esto ya no nos puede valer. Es decir, vale, ahora no puedo otra cosa, porque es con lo que funciono, pero no puedo quedarme ahí. No puedo quedarme ahí. Esto no vale. Esto no puede ser. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir cambiando, tengo que seguir haciendo que esto vaya dando la vuelta. ¿Sí? Esa es la idea. No es quedarnos aquí con 4 cositas y decir, sí, yo los domingos una vez al mes voy a un sitio muy guay. Por todo esto debéis obrar rectamente, por consideración a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por consideración al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo, porque lo amáis y no podéis dejar de entregaros a él. Que meditar, como hemos dicho antes, ¿por qué? Por deber. No porque si medito voy a ser el más guay. Porque si meditas hasta ¿qué me decían el otro día? Que los que meditan... me decían cosas raras. Y la gente se pone a hacer estas cosas, pues a veces con unas intenciones, ¿no? O con unas expectativas, e incluso aunque sean ciertas, ¿no? Pues absolutamente egoicas, ¿no? Absolutamente egoicas. Entonces, bueno, la idea es pasar de esa egoicidad a una visión más trascendente, más altruista, más de servicio, más amorosa. No tan egoica, sino más amorosa, ¿no? Por amor a la humanidad. ¿Por qué meditas? Por amor a la humanidad. No lo digas. No lo digas, ya no lo digas. Ya. Eso lo podemos decir aquí, que tenemos ya cierta comprensión y cierta idea de las cosas, pero cuando os pregunten por ahí por qué meditáis, decir, mira, es que eso me duele menos la cabeza. Me duele menos la cabeza si medito. O yo qué sé lo que... No, dice que es bueno contra el colesterol, pues ya no. Sí, es bueno para... Si no se le dice pruebas y ya lo sabrás. Esto que trae aquí está bien también, porque es algo que hace caer a mucha gente en estas trampas. No deseéis poderes psíquicos. Estos llegarán cuando el maestro sepa que es mejor para vosotros que los tengáis. Forzarlos demasiado pronto a menudo produce como consecuencia mucha perturbación. Muchas veces, al que los posee, le engañan los falaces espíritus de la naturaleza, o se envanece y piensa que él no puede equivocarse. Y en cualquier caso, el tiempo y la fuerza que emplea para conseguirlos podría emplearse en trabajar para los demás. Los poderes llegarán en el transcurso del desarrollo. Deben llegar. Y si el maestro ve que sería útil para vosotros el que los tuvierais antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces, estáis mejor sin ellos. Los siddhis, que es como se llaman en la filosofía oriental,
a los poderes latentes en el ser humano y que con el proceso evolutivo se van despertando, en realidad son más un inconveniente que una ventaja. ¿Por qué? Pues porque con los siddhis o con los poderes viene la tentación de usarlos. Y esa es la trampa. Esa es la trampa. ¿Sí? Fijaros bien. Fijaros bien. Tenemos el poder de la palabra, el poder de la acción, el poder del pensamiento, el poder del deseo y otros muchos más poderes en nuestra vida cotidiana, cualquiera de nosotros, ¿sí? No es algo que uno sea mudo o que sea, ¿no? ¿Qué uso hacemos de esos poderes? ¿Para qué los empleamos? ¿Qué proyección le damos a ese poder que está en nosotros? ¿Quién tiene las riendas de ese poder? ¿Tu ego o tu alma? ¿Quién tiene la mano las riendas de esos poderes? Pues imagínate si tuvieras otros. Imagínate si tuvieras otros. Si tuvieras poderes mucho más poderosos, entre comillas, que esos, si los sigues usando de la misma manera, ¿qué harías? Una persona con un palo, un palo, ¿eh? Si lo usa de forma inadecuada, hasta puede matar a alguien, ¿no? Pero si en lugar de un palo tiene un maletín con un botón rojo, ¿a cuánta gente puede matar? Porque las ganas de usarlo van a ser iguales, las del palo que las del maletín con el botón rojo. Si no has sido capaz de cambiar tu personalidad, tu juego de deseos en tu vida, si en lugar de un palo tienes un maletín, ¿qué haces? Mejor no tener el maletín, ¿verdad? Mejor no tener el maletín. Porque anda que... Pero si ese poder llega, será por algo, ¿no? Sí, evidentemente. Primero de todo, para ponerte a prueba. Primero de todo. Y si eres capaz de no caer en la trampa de uso egoico de ese poder, para que el poder sea útil, sirva a los demás. No a ti, a los demás. Pero para eso es lo que hemos dicho antes. Tienes que haber desarrollado la capacidad de servir, el poder de ser útil. Así que, como hemos dicho, no es nada fácil de desarrollar. No es nada fácil de desarrollar, ¿sí? Por eso los poderes que muchas veces se persiguen, especialmente en estos mundillos relacionados con la espiritualidad, etcétera, ¿no? Es como si dieras una metralleta a un mono. Qué peligro, qué peligro, qué peligro. Qué peligro. Mejor que no se den. Los poderes, los sitios, mejor que no se den. Porque como se den, arrasas. En realidad todo el mundo quiere tener todo tipo de poder, pero es la prueba más difícil que nos pone la vida, ¿sabes? Sí. Y ya digo, y es bien fácil de ver, ¿eh? Tú tienes el poder de la palabra. ¿Qué haces con el poder de la palabra? Tienes el poder de la acción, tienes la capacidad de hacer cosas en el mundo. ¿Qué haces en el mundo? ¿Cuál es tu obra en el mundo? ¿Sí? Pues ya tienes la muestra de lo que harías si tuvieras otros poderes. Así que más te vale que... Mucha responsabilidad. Sí, mucha responsabilidad. A ver. Cuanto más grande es el poder, más grande es la responsabilidad. Claro. Y más grande la tentación y más grande el desastre que puedes armar. Eso es así. Y cuidado, ese desastre revertirá en ti. A través de la ley de karma, lo que haces vuelve a ti. O sea que Dios nos libre de eso. Si ha de ser, que tenga que ser, pero no quiero saber nada de eso. Hasta entonces estáis mejor sin ellos. Debéis precaveros también
contra algunos pequeños deseos que son corrientes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o aparecer como inteligentes. No tengáis ganas de hablar. Es bueno hablar poco. Salvo que tu deber sea hablar. Eso de la... ¿Cómo digo yo a veces en clase? Incontinencia verbal. Es uno de los grandes problemas de mucha gente. Incontinencia verbal. Sobre todo en el sexo femenino. Especialmente. Pero bueno. Es bueno hablar poco. Todavía es mejor guardar silencio, a menos que estéis completamente seguros de que lo que queráis decir es verdadero, bueno y provechoso. Es tan difícil. ¿Y qué es esto de... ¿Cómo se llama eso de guardar silencio? ¿Cómo se llama eso? Mouna. Mouna. Ayuno de palabra. Mouna. Guardar silencio. Mouna. Una de las mejores cosas, una de las mejores prácticas que hay, que para alguna gente es una tortura, ¿no? Pero para otros es una bendición. Yo recuerdo cuando hacíamos en el Ashram cursos con Mouna, el sábado estamos en silencio todo el día. Joder, para mí era una bendición. Todo un día entero sin tener que hablar. Joder, qué bendición. Estaba en el cielo, en la gloria. ¿No? En la gloria. Todo el día tengo que hablar, todo el día tengo que explicar cosas. El día que no tengo que decir nada, digo, oh, qué bien, no tengo que hablar nada, no tengo que explicar nada, ni tengo que decir nada a nadie. Qué bien. El fin de semana no me llama nadie por teléfono, nadie me llama. Qué bendición, no me llama, no suena el teléfono. Me puedo dejar olvidado el teléfono tranquilamente. Qué bendición. Un poco también referente a lo que hablábamos antes de no actuar, ¿no? Claro. Cuando es preferible no actuar. Una de las no acciones es el no hablar. El no hablar. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades. Si no es así, no digáis nada. Es bueno llegar a acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar. Pensar cuidadosamente antes de hablar. Como suele decir el dicho, ¿no? Hay que pensar todo lo que se dice, aunque no se diga todo lo que se piensa. ¿Vale? Porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucho de lo que se habla corrientemente es innecesario y necio. ¿Cuántas necedades decimos? Cuando se trata de chismes es dañino, de modo que más vale que os acostumbréis a escuchar más bien que a hablar. No expongáis opiniones a menos que os pidan directamente. En resumen, pues, las cualidades son saber, osar, querer y callar. Y la última de las cuatro es la más dura de todas. Alguien decía que por algo tenemos dos orejas y una boca, para hablar la mitad de lo que escuchemos. Además, cada una diría lo que le saliera. Bueno, menos jaleo tendríamos, ¿no? No os pongáis opiniones a menos que os pidan directamente. Esto es un malísimo hábito que tiene mucha gente, ¿no? Todo el tiempo está juzgando, todo el tiempo está diciendo lo que le parece esto y lo otro y no sé quién, no sé cuántos y no sé cuántos, ¿no? Yo hace tiempo conocí a una persona que ibas por la calle con esa persona y decía, pero ¿cómo se le ocurre salir con esos zapatos? Oye, ¿has visto cómo lleva el coche? Oye, pero ¿cómo se le ocurre peinarse así? Una tortura. Una tortura. Era una tortura caminar al lado de esa persona, porque todo el tiempo estaba dando su veredicto negativo. Siempre negativo, nunca positivo. Esto parece de Cruz, ¿no? Bueno, parecido. Era un 1 en el enneagrama y claro, nada
era nunca perfecto. Era el corregidor, el inquisidor por excelencia, ¿no? Iba todo el tiempo así. Todo el tiempo. Una tortura. Era tremendo. Algunos ya le conocéis, no voy a decir aquí el nombre. En resumen, pues, las cualidades son saber, osar, querer y callar. ¿Saber por qué? Porque sin saber dónde vamos, ¿no? Sin saber qué vas a hacer en esta vida, a qué dirección, qué sentido, para dónde tiras. Ir yendo, así a tontas y a locas, como se dice. Bueno, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, no? O ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Si los demás hacen, pues yo también, y esas cosas, ¿no? Que se suelen hacer. Osar, ¿qué es osar? ¿Convertirte en un oso? No. ¿Osar qué es? Atreverse, arriesgarse, echarse al ruedo. Rudra, nuestro maestro de psicología, dice que la vida es de los osados. La vida es de los osados. Esconderse siempre en el burladero, en el parapeto siempre. No puede ser, de vez en cuando tiene que sacar la nariz, aunque... A ver... Una carrerilla, hasta la siguiente. Atreverse. Incluso aunque en el atrevimiento nos equivoquemos, ¿no? De la equivocación, del error, de la experimentación, uno tiene la oportunidad de aprender. De la no experimentación, no. Como decía hace unos días en el Facebook, ningún puerto seguro ha hecho buenos navegantes. Los buenos navegantes se hacen enfrentándote allá afuera a las condiciones que sean, ¿sí? Pues se vaya a Punta Langostera, entonces. No sé. Sí, cualquiera de estos sitios que hay por ahí. Ahí en cuanto doblas la esquina ya tienes una buena castaña. A veces incluso dentro también. Saber, osar, querer y callar. ¿Querer por qué? Pues querer es lo que he dicho antes, la fuerza de voluntad, ¿no? Mientras funciones desde la personalidad y desde el ego, pues con los deseos, ¿no? Con los deseos, según vayas evolucionando y vayas despertando el alma, expresándose a través del anhelo y de la voluntad, pues con otro mecanismo, pero siempre con el impulso, siempre con la fuerza, con la energía para hacer las cosas, ¿no? Y callar, ¿por qué? Pues porque derrochamos muchísima energía innecesariamente en vana palabrería, ¿no? En palabrería que no nos lleva a ningún lado, que no sirve para nada, ¿no? Otro deseo común que debéis reprimir seriamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cuestión vuestra y debéis aprender a dejarle completamente solo. Él tiene perfecto derecho a pensar, hablar y actuar libremente mientras no interfiera con los demás. Vosotros mismos reclamáis la libertad de hacer lo que creéis que es mejor. A él debéis concederle la misma libertad y cuando la ejerza no tenéis ningún derecho a hablar de él. Carpe diem, vive y deja vivir. Deja que los demás sean lo que son, a no ser que se estén metiendo, haciendo daño o lo que sea, ¿sí? Entonces tienes todo el derecho del mundo a pararle los pies, evidentemente, ¿sí? Con todo el peso de la ley, todo lo que haga falta, ¿sí? Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a ser como es y a hacer las cosas que hace. Insisto, con el límite del daño a los demás, ¿sí? De la misma manera que tú tienes todo el derecho del mundo a experimentar la vida y a equivocarte, los demás también. Los demás también. No tienes la obligación,
Pero es que ni siquiera el derecho de salvar a nadie. Porque muy probablemente detrás de esa intención de salvarle a alguien estará tu ego tratando de buscarse medallas. Muy probablemente. Por no decir, seguro que sí. Por lo tanto, dejémoslo dudar por lo menos. Esto no significa que no nos importe nada, que pasemos de todo y que nos dé igual todo. No significa eso. Significa que no te metas con los demás a lo que te pidan, que les ayudes, que les orientes, que les acompañes, que les apoyes, que les lo que sea. Si te piden ayuda, tú decidirás si dar, no dar, o cuánto dar, o cuándo, ¿no? Igual ahora no es el momento, igual es mejor más adelante, lo que sea, ¿sí? Pero esa manía que tenemos de meternos en la vida de los demás, de decir a los demás lo que tienen que hacer y lo que tienen que dejar de hacer, es nefasta. Es nefasta, ¿no? Arregla tu propia vida, hombre. En lugar de meterte en la vida de los demás. Tan gratuitamente como nos metemos la mayor parte del tiempo, ¿no? Si pensáis que se equivoca y podéis hallar una oportunidad para decirle privadamente y de un modo delicado por qué pensáis así, es posible que podáis convencerle. Pero hay muchos casos en los que incluso eso sería una intervención inadecuada. Fijaros, decirle privadamente y de un modo delicado por qué pensáis que debería o que tendría que hacer las cosas de otra manera. Incluso eso puede, diciéndole privadamente y con delicadeza, podría no ser adecuado, ¿no? Cuando a veces nos metemos en la vida de los demás como un elefante en una cacharrería, ¿no? Avasallando. Por ningún motivo debéis comentar la cuestión con una tercera persona, porque esa es una acción muy ruin. Chismorreo, que es el deporte nacional en este país. El deporte nacional, hombre. Si presenciáis un caso de crueldad hacia un niño o hacia un animal, vuestro deber es intervenir. Si veis que alguien quebranta las leyes del país, debéis informar a las autoridades si tenéis a vuestro cargo la instrucción de otra persona. Puede ser deber vuestro hablarle amablemente de sus faltas. Excepto en esos casos, no os metáis en los asuntos de los demás y aprender la virtud del silencio. Del silencio. Y bueno, pues hasta aquí lo de la carencia de deseos que nos habla Krishnamurti. Seguiremos con otros temas. Todavía queda el librito. A ver, ¿cuánto nos queda? Bueno, nos queda una tercera parte. Una tercera parte. Un día más o así, creo que nos dará para seguir leyendo esta obra de A los pies del maestro, que veis que es pequeñita pero muy suculenta, ¿no? Con muchas cosas dentro, ¿sí? Así que ya son las 11:30 pasadas. Vamos a hacer el último minuto de silencio antes de marcharnos. Nos sentamos un momento con la espalda bien derecha.